gracia bendita de Dios, así de claro. Bueno, los coches tienen muchos elementos importantes, pero hay tres elementos que son esenciales dentro de un coche, dentro y fuera del coche, porque alguno está fuera del coche, pero voy a hacer una especie de comparativa entre algunas partes de los vehículos y nuestra vida espiritual. Así es lo que voy a hacer. Dentro de un coche nos encontramos el corazón del coche, que sería el motor. Hay muchas piezas importantes, pero sin un motor, pues como que no. Está dentro del coche, pero hay que introducirlo en el coche, es decir, es un elemento que no está siempre en el coche, es la gasolina. Motor bonito, motor precioso, pero sin gasolina, ¿qué nos pasa con el coche? Nada, de nada. Y un elemento que no es elemento pieza, es un elemento clave, sería el conductor. Porque si compras un coche, tienes un coche ahí, pero nadie lo conduce, como que nada de nada, ¿verdad? También. Pues estos tres elementos nos servirán para la enseñanza de hoy. Cada uno de ellos son una comparación de lo que necesitamos, siendo nuestras vidas el factor general. Es decir, esos elementos los vamos a usar a otros elementos espirituales, siendo nuestra vida ese factor general. El coche seríamos nosotros, por decirlo así. Cada uno de los elementos del coche por sí solos no podrá ayudarnos mucho, pero combinados y con una buena dosis adecuada y usada de ellos conseguiremos llegar allí donde nos proponemos como conductores. Es decir, todas las piezas de un vehículo son muy importantes, pero hay que unirlas y hay que llevar, para poder llevar todas esas piezas, ese coche montadito, hacia donde nosotros queremos en cualquier momento. Así también nosotros veremos varios elementos imprescindibles en nuestra vida cristiana para poder ser como esos vehículos que llegan a la dirección correcta. Estos elementos son elementos sencillos, pero efectivos. Y nunca, creo que en esta iglesia, no vengo mucho, pero creo que tenéis unos pastores que no se cansan de repetirlos porque son importantes. En la mía no se cansan de repetirlos y entonces los tenemos aquí muy asimilados. Y seguro, conociendo a Germán y a su esposa, seguro que también no se cansa de repetirlos a ustedes. Entonces hoy el Espíritu Santo me ha traído a mí también para volver a recordárselos a ustedes. Estos elementos son parte esencial, así como el motor, la gasolina o el chofer del automóvil. Dios quiere que sus hijos lleguen a ser, como nos dice la palabra, no lo apunté, pero porque lo escribí aquí, un varón perfecto a la estatura y plenitud de Cristo, nos dice. Es decir, una persona madura, vamos a quitar varón perfecto y vamos a poner persona madura a la altura y plenitud de Cristo. Entonces, estos elementos nos ayudarán en nuestro caminar diario, en nuestro coche diario, nosotros, para poder llegar a esa meta, que es la que cada uno de nosotros tenemos aquí, de ser como Cristo, ¿verdad? De ser como Cristo. Y para llegar a la dirección, el primer punto, para llegar a la dirección final, es necesario tener un buen motor, como os expliqué antes, el motor. ¿Y cuál es el motor de nuestra vida espiritual? La palabra de Dios. Este sería el motor de nuestra vida espiritual. El motor en un vehículo es la pieza esencial, central, el corazón, por decirlo. Toda la energía necesaria para el movimiento de un vehículo está generada por las piezas del motor. Así que su correcto funcionamiento es crucial para que el vehículo se ponga en marcha. Él distribuye con su energía para que todas las demás piezas puedan hacer su función, llevándolo a nuestra vida. Este papel de motor lo hace la palabra. Es el corazón de nuestra vida. Ella nos nutre, nos alimenta, nos redarguye, es decir, amonesta, nos dice lo que estamos haciendo mal. Esa también es parte de la función de la palabra. Nos dice eso, lo que está bien o mal, pero también nos alienta, nos da ánimo, nos dice sigue adelante. ¿Cuántos pasajes hemos
hemos necesitado y parece que están ahí precisamente, que Dios los ha puesto para ti, esa palabra rema en el corazón, para que sigas adelante. Es el medio más eficaz para que podamos conocer todo lo que Dios desea para nuestra vida. Es el medio más eficaz para que conozcamos el corazón de Dios. Es el más seguro por el que llegamos a esa intimidad con Dios. Estoy segura, hemos cantado muchos coritos y me llamaba mucho la atención y muchas oraciones de las que se hicieron, esa intimidad, ese deseo de unión en la íntima. Pues en la palabra de Dios es de estos tres elementos el primero, ese corazón para que llegamos a esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es el mismo corazón de Dios. La palabra. Juan 1:1 que nos dice, si lo ponen ahí, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Y qué decimos con el verbo? El verbo es la palabra. Jesús mismo es la palabra de Dios. Y en ese principio, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo, la palabra era con Dios. Y la palabra, el verbo, era Dios. La palabra nos está hablando de esa intimidad de Dios. En Génesis, ese no lo vamos a poner, Génesis 1, porque está todo en todo el capítulo, pero si lo queréis leer, podemos leer cómo Dios hizo a través de su palabra, es decir, habló Dios y cada cosa que habló se hizo. Eso es a través de su palabra. Cada cosa que habló se hizo y sucedió. Y Hebreos 11:3, por favor, cuando lo podéis poner, lo reconoce diciendo de esta forma. Yo es que los tengo aquí escritos por eso, pero ahí lo tenéis. Por la fe reconocemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. ¿Y dónde aprendimos nosotros que por fe reconocemos que el universo fue creado por la palabra de Dios? Pues porque nos dice aquí en Génesis 1. Y nosotros lo hemos creído. Por esa fe, la palabra es necesaria. Es el medio más seguro, incluso para conocer el porvenir. Lo que nos queda aún delante, pues nos dice que tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Si sois alguno de los que le gustan las profecías, la revelación futura más segura, lo tienes aquí. Esa es la revelación futura más segura, porque todo lo que la palabra dice que tiene que cumplirse, se cumple. Todo, todavía quedan cosas por cumplirse porque el tiempo no ha llegado, pero todo lo que se tiene que cumplir en el pasado, y lo dijeron profetas anteriormente, se cumplió. Entonces nosotros por fe reconocemos que aquello que esperamos por fe, se va a cumplir, porque Dios no miente, no es hijo de hombre que no miente. Entonces, en la palabra, si quieres tener profecía, vete a la palabra. Si hay alguien que Dios pone como profeta, escucha, reténlo, quédate con lo bueno y desecha. Pero aquí, en esta, tenéis todo bueno. Tenemos todo bueno. La palabra nos enseña a caminar por el camino que Dios quiere. Y proféticamente, os voy a decir, sabremos, si seguimos este camino, proféticamente os digo que sabréis cómo os irán las cosas. Os profetizo, bien. Proféticamente os profetizo, si no lo seguimos, ¿cómo nos irán las cosas? Wrong, equivocado, mal. Eso es una profecía sencillita y no tenemos que llamar al profeta de turno para que nos lo diga, porque aquí está. Aquí está, si seguimos la palabra de Dios, si no nos apartamos, sabremos cómo nos irán las cosas, bien o mal. La palabra de Dios nos da esperanza en ese futuro, cada vez más cercano. Porque si el Señor Jesús hace 2023, poco más o menos, año más arriba, año más abajo, que ya vino, pues imaginaos si no estamos más cerca que del apóstol Pablo y de todos aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. Un cachito más de cerca, ¿verdad? Entonces, es ese futuro cada vez más cercano, ¿donde qué? Donde veremos a nuestro Señor Jesús cara a cara.
donde estaremos con Él, donde ahora cerramos los ojos para imaginarlo, para verlo, pero allí no habrá ese tipo de cosas, lo disfrutaremos, hablaremos, yo lo volveré loca, porque yo tengo muchas preguntas. Yo soy muy preguntón y lo volveré loca y él dirá, vamos a poner a Tere para allá, que vengan otros, pero lo bueno que tiene que contestará y lo veremos, le adoraremos, todo lo que cada uno de ustedes piensa de nuestro Señor en su intimidad y disfrutaremos de todo lo que Dios pensó desde el principio, desde ese Génesis, para cada uno de nosotros. Hablando del coche, mi auto hace unos años se estropeó, uno de los autos que tuve. Ella se montó en ese coche. Estuvo en el ato. Se me rompió. ¿Sabéis el por qué? Porque no le hice caso a señales del motor y fui conduciendo con él. Y le faltaba aceite. Os digo que el que tengo ahora es por la gracia bendita de Dios. Soy muy mala. Y había un ruidito y Tere seguía conduciendo. Hasta que un día el ruido dijo, ¡puf! Me tuve que gastar mis buenos euros. Gracias que conseguí uno más barato y le pude, y estuvo varios años funcionando, pero por no hacer caso a la atención del ruidito de ese motor, me quedé sin coche. Tuve que gastarme ese dinero porque el coche se volvió inservible. Todas las demás piezas estaban perfectas y maravillosas, pero no, como no tenía motor, no podía ni subir ni bajar, incluso la ventanilla. No me funcionaban ni los limpiaparabrisas, no funcionaba nada, porque no había motor. Coche precioso, pero nada, no funcionaba nada. Yo no le puse atención a ese ruido y que se calentó y las consecuencias fueron, como dije antes, unos buenos euros que me tuve que gastar para comprar un motor nuevo. Así la palabra nuestra vida nos alerta de cómo estamos caminando. Son ese ruidito que nos va diciendo cómo está caminando. Y, pero, espera, porque aquí este sonido es normal, que me hace pop. Perdona, pero hay que prestarle atención. Hay que ir día a día a mirar en ella. Cada día hay que mirar en ella. Es como ese espejo espiritual en el que nos miramos cada mañana para ver cómo nos está para que nos diga cómo está yendo nuestra vida. La lectura, el estudio bíblico continuado hará cambios en nuestra vida. A veces sucederán rápido, porque a lo mejor ha trabajado mucho el Señor con nosotros y lo que la palabra habla no es rápido, pero a veces serán más lentos. Pero sí es importante que aunque sea pasito a pasito, esos cambios se están realizando en nuestra vida. Hay veces que será muy rápido el proceso, pero otras veces quizás estás más débil, más cansado, pero la palabra va a hacer su función, te dará ese ánimo, te dará la confianza para caminar paso a paso, pero siempre hacia adelante, hacia la meta que el Señor tiene para nosotros. El deseo de Dios es que sigamos avanzando día a día hacia la madurez. Eso es su deseo. Por lo que, tanto, si tienes esos buenos hábitos de la lectura, si tienes hábitos de estudio bíblico, sigue así. Aprovecha también los hábitos que veo que por Facebook se ponen de vuestros estudios bíblicos, que yo soy una de las seguidoras de vuestra página, y veo eso. Aprovecha todos los recursos que la iglesia te puede ofrecer para lectura bíblica. Esa tienes que hacerla tú en tu casa personal. Empieza. Si hoy no lo haces, hazlo. Empieza, comienza. No hace falta que tengas que leerte un libro entero. No hace falta que te tengas que leer el primer día. Con un versículo. Un versículo se comienza, con un versículo se empieza, se medita, se hace si hay algo que hacer en ese versículo. Y al día siguiente quizás 2 versículos o uno también. Pero vas poco a poco integrándote. Aprovecha, como dije, los recursos que os ofrece la iglesia o ustedes mismos. Hay recursos buenos. Siempre les aconsejo a las personas cuando se meten en internet que hablen con sus pastores o con sus líderes. Porque todo lo que hay en internet hay cosas muy bonitas, pero todas no son, algunas son tóxicas. Entonces siempre le aconsejo a cualquier persona de mi iglesia, de cualquier lugar, que si tenéis recursos buenos, primero los miren vuestros pastores
y que ellos os den el visto bueno, pero son importantes para poder tener el crecimiento de la palabra. Por eso digo, si lo tenéis, bien, gloria a Dios, seguid adelante. Si no lo tenéis, empezad. De alguna manera hay que empezar para empezar, porque si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, este es el motor que te va a llevar a seguir hacia adelante en esa vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos el segundo punto que nos dice, para llegar a la dirección final es necesario un buen combustible. ¿Os acordáis? La gasolina. Precioso motor, el mejor de la marca que podemos tener, disfrute, arreglado, pero vas y te montas en el coche. ¿Qué pasa? No. Empiezas a mirar por todas lados, te bajas y miras tu motor. Ay, qué rico, qué lindo el motor, pero el coche no funciona. Te vuelves a montar, miras al tablero y se te enciende la luz de no hay gasolina. ¡Oh! Manos a la cabeza, ¿y ahora qué hago? Porque vuelve otra vez el coche a ser inservible. Está ahí, está el motor, está fantástico, pero no le he puesto gasolina, ¿qué hago? Pues si quiero llegar a la cocinera, con el coche, empujar. Y si no, coger una garrafita, homologada, por favor, y que nos pongan gasolina para introducírsela a ese vehículo. ¿Y qué es la gasolina en nuestra vida espiritual? Oración. Vamos a Colosenses 4.2. Leamos Colosenses 4.2. Mira donde nos dice. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sois una iglesia de oración. Cada vez que vengo aquí, me embudo ahí a orar con ustedes. Sois una iglesia de oración. Me encanta. Hace años que pertenezco al grupo de intercesión en la iglesia, pues imaginaos si me encanta cuando llego aquí y os veo orando, intercediendo por tantas situaciones. Soy una iglesia de oración. Pero personalmente también hay que perseverar en la oración. Para que sea esa gasolina que junto con este motor nos ponga el coche hacia adelante. En nuestra vida espiritual, la palabra precisamos de la gasolina, la oración. Como hemos visto, la palabra de Dios es hablando a nuestra vida. Aquí, este corazón es el corazón de Dios hacia ti y hacia mí. Hacia ti y hacia mí. Cuando alguien, de verdad, y me callo por no decirle nada a nadie, o no decir, pero cuando alguien me dice que Dios no le habla, con algunos que tengo confianza, les hago así. Con otros tengo que ir un poquito más porque ya no es la misma confianza o se pueden sentir, pero también les hago sentir que ¿cómo me dices tú a mí que Dios no te habla si tienes 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis? Y mira que hay que hablar en esas 1000 y pico palabras, 1000 y pico páginas para hablar. Esta es donde Dios nos habla. Pero ¿qué sucede con la oración? La oración es un diálogo entre tú y Dios, entre yo y Dios. Es donde yo le hablo a Dios, donde yo y tú le contamos a Dios nuestras cosas. Pero también no es un monólogo. Dios allí también nos habla. En esa intimidad Dios también nos habla, nos dice, nos cuenta y se enamora más de cada uno de nosotros. Nosotros y Dios. En la oración podemos poner nuestras cargas en sus manos. En la oración le expresamos la gratitud. Hemos visto todo esto, hoy he visto todo esto en vuestra oración, en nuestra oración como iglesia. Por lo que ha hecho, esa canción última o penúltima por lo que ha hecho con nosotros, es un cántico oración. Es un cántico oración porque la puedes cantar, pero la puedes recitar porque fue un cántico de oración por esa gratitud que sentimos nosotros por Él, por quién es, por lo que ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesús. Lo expresamos, nuestro amor, tal vez dentro de la oración con cánticos de alabanza. Aquel que tiene la alabanza, ¿cuántas oraciones se han hecho con alabanza? ¿O cuántas oraciones se han hecho tirado en el suelo con llanto? ¿Cuántas? Cada uno de ustedes y yo conocemos cómo es la intimidad que tenemos
con el Señor. La oración es el momento donde estamos nosotros y Él, y nada más importa. Y nada más importa. Es nuestra comunión íntima. Es que hoy parecía que el Señor iba preparándome porque alguien también en la oración dijo que dejemos fuera toda situación problemática, todas las cosas con los demás. Ahora somos tú y yo. Y esa es la oración íntima, esa oración en donde los demás, los hijos, toda cualquier situación se sale y dice, este es mi momento con Dios. Este es mi momento con Dios. Y nada nos debe más importar a nosotros que nuestra comunión íntima con el Señor. El salmista hablaba en el Salmo 88:13, si lo ponéis, decía algo así. Sí, mas yo a ti he clamado Jehová. Y esta segunda parte, de mañana mi oración se presentará delante de ti. El salmista se presentaba, si recordamos a Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, Él se separaba para tener su intimidad con el Señor. ¿Y quién es nuestro mejor ejemplo? Nuestro Señor Jesús. Entonces, como ese ejemplo, el salmista en este salmo tenía una situación grave, problemática, y ¿qué hacía? Su solución, presentarse delante de Dios. Esa es la solución que él encuentra. Es el remedio más eficaz para nuestros males. Llevarlo todo en oración, pero que no se convierta, porque es triste que la conversación con Dios se convierta solamente en un tengo, necesito, dame, quiero, preciso, por favor. Se convertiría solamente en un pedir, pedir y pedir. Y de verdad, si a ustedes se les acercara, gracias a Dios por su gracia, porque aún así nos recibe. Pero si a usted cada vez que se le acercara una persona, fuera todo el tiempo, pedirle, pedirle, quejarse, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, estoy segura que si la veis por aquí, os iríais por la otra columna, con todo el amor del mundo y diciéndole al Señor perdón. Pero, ¿por qué? Porque se convertiría en solamente en un ta, 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 y hasta yo misma yo he dicho, Señor, perdóname, porque parece que estoy nada más que hoy diciéndote, 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 sin adorarte y sin alabarte, nada más que presentándote mis quejas. No es una comunión, no es una comunión íntima, porque lo bueno es que allí podamos, sí, presentar nuestros problemas, nuestras quejas, nuestras situaciones, pero también para deleitarnos en nuestro Padre Celestial, en ese deleite con nuestro amado, con nuestro amado. ¿Qué mejor ejemplo podemos decir o qué buen ejemplo podemos decir? El matrimonio. El matrimonio. El matrimonio son dos personas que se enamoran, se quieren y quieren pasar una vida juntos. Y en esa vida juntos, pues hay situaciones de problemas. Se tienen hijos y los hijos traen problemas. Se tiene trabajo, los trabajos traen problemas. Se tiene una esposa, la esposa trae problemas. Se tiene un marido, el marido trae problemas. Los que estáis casados, los que habéis estado casados y los que vais por el camino del noviazgo, los voy avisando. Pero hay eso. Pero ¿qué sucede? Es cierto, tenemos que ir al supermercado, tenemos que hablar de los hijos que me han contado que el profesor le ha hecho una queja. Mira, en el trabajo hoy me ha ido fatal, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa si ese matrimonio no tiene su tiempo personal para decirse el uno al otro cosas íntimas, para hablarse el uno al otro de lo que nos enamoró de él o de ella? Para decir lo guay, lo chachi, todo lo que es, para contarle a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, aquellas cosas que no le puedes contar a nadie, ese trocito en tu habitación, esa alcoba. ¿Qué pasa? Que ese matrimonio comienza a derribarse. ¿Por qué? Porque la intimidad, dejando aparte los niños, porque los niños son los que tocan en la puerta, tengo papá, tengo ganas de ir al baño, papá no sé qué, mira la pelea. No, fuera, se acabó. Todo lo que te dice ahora papá y mamá tienen su intimidad, su hablar. Pues así es con nuestro Dios. Así debe ser con nuestro Dios. Fuera, fuera problema, fuera hijo, fuera trabajo, fuera todo. De aquí para adentro de mi espacio. Había una mamá de un famoso predicador, no recuerdo el nombre, no sé si era Whitfield, no me acuerdo. ¿Sabéis lo que hacía?
En su tiempo solo tenía como una especie de, la casa era como si fuera esto, de la iglesia, no había intimidad, no había sitio, y tenía, no sé si era 12 hijos, creo, de entre 10 y 12 hijos, muchísimo, muchísimo para un espacio tan pequeño. ¿Sabéis cuál era su espacio personal y que todos respetaban? Su delantal. ¿Ah? Sí, cogía su silla, donde estaban todos tus hijos, ponía su silla en un sitio, se sentaba, y lo he escuchado varias veces, ponía su delantal así, se subía el delantal, y ahí sus hijos sabían que ese era su tiempo de intimidad con el Señor. Nadie se atrevía a tocarla ni un momento hasta que su madre bajara el delantal. Ella encontró su tiempo preciso para la intimidad con 10 o 12 hijos, pero ya desde que se habituó y habituó a los demás, porque a veces no sucede en la oración, es que el niño, es que el WhatsApp de alguien. No, acostumbremos a los demás que mi espacio, tu espacio, con la oración de Dios son importantes, porque es tu gasolina para vivir, salir allá afuera, porque aquí está Dios y todo lo que hay lo hemos orado para que nada estorbe aquí. Allá afuera sí hay mucho mundo en el que tú y yo tenemos que caminar, tenemos que batallar, pero si no tenemos la gasolina que va a ser buen motor, buen coche, pero parados, situaciones y problemas. ¿Y dónde vas tú a recoger tu gasolina? A la oración, a hablarle a Dios, a sentir a Dios y que Dios te habla, porque es un diálogo, no un monólogo solo de ti para Dios, sino de tú y Dios, yo y Dios hablando conjuntamente, igual que el matrimonio. Un diálogo, más con un monónimo. La oración íntima con Dios debe ser el momento más esperado del día. Así como el matrimonio debe esperar el momento de estar juntos también, con el tiempo del Señor vamos a ese lugar secreto. Cada uno de ustedes y yo sabemos cuál es nuestro lugar secreto. Le hablamos y nos habla. Allí derramamos nuestro corazón, incluso de lo que no nos atrevemos a decirle a nadie en voz alta. A Dios se le puede decir todo, además, aunque no se lo diga, lo va a saber. Así que, ¿para qué esconderlo? Decirlo que es mucho más mejor y derramamos nuestro corazón. Pedimos perdón por nuestra falta, nos deleitamos en su perdón, en su gracia y en saber que nos ama y que le amamos. La oración es nuestra gasolina para poder llevar nuestra vida a esa meta celestial. Así como la palabra o la oración, también os invito, os animo, os exhorto. Si estáis acostumbrados a hacerla, gloria a Dios, seguid, incursionad más en esa intimidad. Porque Dios dice una de las cosas aquí, yo no sé cómo sois vosotros, pero yo tengo que tener al lado pañuelitos. Y no por eso, sino porque yo digo, wow, y cosas que la palabra a lo mejor me han pasado desapercibidas. Y Dios, en ese momento digo, gracias, mi Dios, porque esto no lo había visto y tú me has deleitado en tu presencia. Os animo a seguir, a incursionar cada vez más, a poder estar en la intimidad con nuestro Dios. Si no, también como igual que con la palabra, hábito. Quizás un día, un minuto. Antes de levantarme, me levanto bajo los pies y en este momento le presento mi día a Dios. Y al día siguiente quizás no solo le presentes el día a Dios, sino que le das gracias. Y al tercer día y al cuarto tu día tú dices, no, aquí en esto no, me voy a ir a otro lado, donde yo me pueda explayar en la oración con mi Señor. Hábitos, hábitos. Esos detalles que Dios quiere con nosotros son hábitos que tenemos que, si los tenemos, gloria a Dios. Si no, comencemos y veremos cómo, uniendo palabras, uniendo oración, vamos a llegar alto, altísimo. ¿Y por qué? Porque la oración va a hacer cambios importantes en tu vida espiritual y en tu vida terrenal. Porque a veces parece que la separamos, pero ¿sabéis lo que sucede? Que cuando vamos orando, vamos en la palabra, esto y esto se van uniendo. Y cada vez lo que antes no te molestaba, tú dices, ¿por qué antes no me molestaba la actitud de este compañero, esa grosería, esas palabras? Y ahora me rechinan, porque has estado en la intimidad de la palabra y estás en la intimidad de la comunión.
Simple y llanamente, porque te estás acercando a Dios y aquello terrenal va. ¿Tenemos que vivir en esta tierra? Sí. Si no el Señor en el momento, porque todavía el Señor quiere cosas con cada uno de nosotros, pero tenemos que alinear nuestra vida terrenal hacia la espiritual. Y no hay mejor motivos que el motor, que es la palabra, y la gasolina, que es la oración. Y ahora pasamos al último punto. Vamos a ir por aquí. Para llegar a la dirección final, dije que necesitábamos un buen conductor. Con todo el mundo hay veces que no nos montamos en un coche. Si está bebido, es mejor que vayamos caminando o cojamos una guagua. O que se espere allí, lo siento. Si es un conductor que va por todas partes a 200 y las carreteras de 40, pues también lo tenemos que pensar, ¿verdad? Porque queremos llegar. Y sobre todo con niños. Yo no sé si ustedes ven los programas estos de la Guardia Civil, estos que hay en la península. Y aquí en Canarias también hay algunos. Que tú dices, pero mi madre, ¿cómo van a esa fase con un niñito bebecito? Y no miras en ese niño. No sé, yo pensando. Pero te pones a pensar y dices, un conductor, el coche es fantástico, el motor maravilloso, la oración preciosa, que es la gasolina. Pero si yo tengo aquí un coche, lo compro, no me he sacado el carnet, no puedo salir, no sé conducir, ¿qué hago con ese coche? Nada, no sirve, no me sirve para nada. El conductor es el elemento más importante de un coche. El elemento es el más inseguro, pero es el más importante. ¿Pero qué sucede con ese coche? Que no nos gusta que la gente se monte. Ha cambiado un poco eso, pero recuerdo que hace años, los hombres sobre todo, y perdonen, el coche era mío. Y nadie se monta. Ahora como ya las mujeres tenemos y en las casas hay 2 o 3 coches y coges este y coges el otro, más así. Pero cuesta. En mi casa está mi hijo y yo sé que conduce muy bien, pero conduce diferente a mí. Y el padre dice, a veces se planta adelante, a veces se pone atrás. Y el padre dice, ¿por qué no lo llevas tú? Dijo, porque hoy quiero descansar yo, déjalo que lo lleve. Él dice, pero yo no descanso. Porque es un conductor más rápido, es más agresivo, está acostumbrado a la península, que es terrible. Y entonces llega aquí y quiere hacer lo mismo que allí. Pero, ¿qué hace? Piensas tú, yo estoy conduciendo, no, yo esto no lo haría. ¿Por qué lo hace él? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Me va a romper la palanca de cambio. Esas son mis pensaciones cuando mi hijo conduce. Así que fijaos, ¿qué sucede esto con nuestra vida? Pasa igual. Nos gusta. Yo tengo, y lo voy a decir que no tengo problemas ninguno, 57 años. Llevo 57 años conociéndome. Ahora usted me dice a mí que venga alguien a conducir mi vida si soy la mejor que me conozco. Pero ¿qué pasa como con el coche? Si en ese coche viene alguien, viene la persona, mi coche es un Dacia, y me viene el Dacia, la persona y me dice, mira, este Dacia lo hice en tal año, lo diseñé yo, conozco esto, conozco esto, conozco esto, conozco esto. Automáticamente le doy la llave, toma, móntate, porque a lo mejor me vas a encontrar fallos en el coche, porque él diseñó y encima vigiló la cadena de montaje para que el coche fuera perfecto. Él, le doy la llave. ¿Qué sucede con nuestra vida? Como os dije, estamos acostumbrados a tener, cada uno, unos habrá más mayores que yo y otros más jovencitos, pero estamos acostumbrados que desde niño, desde uso de razón, llevamos las cuentas nosotros de nuestra vida. Y ahora viene alguien a decirme que eso, pues sí, pues sí. Y ese alguien es ese tercer elemento, decíamos el conductor. El conductor de nuestra vida es el Espíritu Santo. El conductor de nuestra vida debería, voy a poner un condicional, debería ser el Espíritu Santo, al que nosotros le tendríamos que hacer así, que también se ha orado hoy. Digo, gracias a Dios por todo, que parece que cada uno de los puntos se oró hoy. Deberíamos hacer así, toma, eres el diseñador de mi vida, eres el que me miraste por la cadena de montaje, te doy las llaves de mi vida. Pero desgraciadamente todo el tiempo a veces hacemos así, cogemos la llave otra vez y nos montamos nosotros, ¿verdad? Yo, por lo menos, entono mi mea culpa porque me pasa. Hago eso. Entonces, somos esas personas. ¿Qué sucede? Nosotros no somos los mejores para conducirnos. Estamos llenos de cosas defectuosas
que nos distorsionan la vida, la vista, las manos, nos distorsionan, estamos muy llenos. Es como si condujéramos, a ver quién ha conducido alguna vez, los que conducen, con mucha lluvia e intentado conducir sin poner el limpiaparabrisas. Borroso total, un estampamiento. A mí me pasó que un día no me funcionaba el coche, el limpiaparabrisas, no sé lo que le pasó. Y ¿y cómo? Iba a 10 por hora porque no veía, y la lluvia encima, estaba en un sitio, escaleritas, y nunca lo había, esa zona no la había ido nunca. Imaginaos, terrible. Y me vino a la cabeza eso cuando estaba preparando el mensaje. Digo, wow, si es verdad, es como si fuera una cortina que no ves, que intentas ver. Pues eso es muchas veces nuestra vida. Eso es muchas veces en nuestra vida. Pensamos que nosotros podemos tomar las decisiones que tomamos son las mejores. Y el Señor diciendo, no, déjame, ven a buscarme, por favor, que te vas a equivocar. No, ¿cuántas cosas nos habríamos ahorrado? Yo pienso que ustedes también, si quizás hubiéramos entregado las llaves en ese momento de la vida, en algunas circunstancias en las que hoy miras para atrás y dices, ¿por qué? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no busqué la dirección de Dios y hice esto y aún hoy puedo estar pagando esas consecuencias? ¿Cuántas veces tenemos que dejar? Así esa es la distorsión de nuestra percepción y muchas veces nos equivocamos. Pero ¿qué pasa cuando cedemos el asiento al constructor de nuestra vida? A aquel que nos diseñó, y no solo en el físico, sino también en lo de adentro, en la forma en la que vemos las cosas, en cómo reaccionamos, porque todos no lo hacemos igual. Aquí tenemos a Norma. No sé, ella es Norma, hay otra hermanita, igual es Javiera. Hoy tengo a Norma, otras veces ha venido Javiera también. Son iguales por fuera, nos costó mucho tiempo, a mí por lo menos, me costó tiempo y que no se cambie la gafa, porque si no me dan los choques. Con conocerlas. Son iguales por fuera, el Señor las diseñó por fuera muy parecidas. Pero, cuando conoces a Norma y a Javiera, Norma tiene unos deseos, unos gustos, reacciona de una forma diferentísima a Javiera. Por fuera son muy parecidas, pero por dentro Dios las preparó, las diseñó de otra forma. Y cada una, aunque siempre están juntas, los que las conocemos más íntimamente sabemos cómo puede reaccionar una y cómo puede reaccionar otra. Incluso en sus dones son súper diferentes. Pues así con cada uno de nosotros. Nosotros no somos todos iguales o parecidos físicamente, pero sí tenemos cada uno ese diseño exclusivo. Como solemos decir aquí cuando estamos enfadados con alguien, Dios te hizo y rompió el molde. No sé si ustedes lo conocen, pero aquí se suele decir eso. Es decir, Dios te hizo, pues Dios nos hizo a cada uno de nosotros y rompió el molde. Eres exclusivo para Dios de la forma que Él te hizo. Todo. No hay nadie mejor que tú para estar dentro de ese cuerpo, para estar dentro de lo que Dios quiere. Es decir, es verdad que no eres perfecta o perfecto, porque sabes una cosa, si fuerais perfectos o perfectas, el Señor diría, ya no haces nada aquí. ¡Puf! Te llevo. Así que estamos todos caminando, pero sí hay un molde roto porque Dios quiso que hacerte de esa manera. Igual que Norma y Javiera son gemelas y tenéis a gemelos, lo veréis. Dios hizo a Norma y rompió el molde. Hizo a Javiera y rompió el molde. Lo único que hizo Dios fue que las quería juntitas en la barriga y salieran juntitas. Pero el molde lo rompió con cada una y con cada uno de ustedes. Y eso es una maravilla. Y cuando nos damos cuenta de eso, ¿sabéis una cosa? Vamos otra vez a glorificar a Dios, a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque aunque tú y yo teamos vista todo distorsionado, aún Dios somos esos potenciales en madurez que Dios quiere para ti y para mí. Somos esos potenciales. Ellas son diferentes, nosotros también somos diferentes en todos o iguales, pero algunas cosas diferentes en todos los aspectos. Y así somos Dios con cada uno de nosotros. Por eso Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Juan 16, el 13 y el 14, por favor, si me lo puedes poner. Dice,
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nuestro guía, nuestro conductor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. El 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué mejor conductor! ¡Qué mejor guía! Que escucha las instrucciones del Padre para ti, para mí, y nos las da, y nos las da, y nos las hace, y nos las hace. Él nos es guía, Él es el mejor guía. Y por eso es mejor darle esa llave de nuestro volante. ¿De cuántos problemas nos hubiéramos librado, como dije antes, si tomáramos las decisiones con Él y lo obedeciéramos? Si dejamos que Dios nos guíe nuestra vida, será una vida provechosa y ejemplo para otros. Una vida plena de gozo, porque Él nos llevará a toda la verdad, nos dice, a toda la verdad. ¿Quieres conocer toda la verdad? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Nos conducirá por caminos suaves. ¿Recordáis el Salmo 23? Es una maravilla. Pero también dentro de ese salmo y en los caminos suaves hay ondas, hay baches, hay tormentas. Pero ¿sabéis? Él sabe por dónde vadear todas esas cosas para nosotros. Y nos dará las herramientas necesarias en nuestras dificultades para salir victoriosos. Para salir victoriosos. Esta semana, yo soy conductora hace muchos años y hace muchos años que trabajo todos los días para Las Palmas. Pues esta semana, por una circunstancia del trabajo, el tema de los carnavales, nos adelantaron el trabajo y yo decía, Nanay de la China, esta que está aquí no lleva el coche porque al final voy a gastarme más dinero en el aparcamiento que eso, me voy en la guagua. Y de repente me viene este pensamiento, digo, ay Señor, voy en mi guagua, voy sentada y pienso, ay, pero la guagua no la estoy llevando yo, no estoy conduciendo, estoy tranquila porque yo quería llegar a la estación, pero una tranquilidad. Y eso me dijo, como el Señor me estaba hablando, como diciendo, ¿ves? ¿Qué problema tienes en que otra persona lleve el coche, la guagua? Y corría como un loco, que yo decía, este va más deprisa que yo con el coche. Pero yo iba tranquila, no sé, una tranquilidad. Y a mí el Señor me estaba hablando en ese momento de esa tranquilidad de que yo iba a llegar. Yo llegué, estoy aquí, pues imaginaos, llegué. Y también hoy llegué y llevaba mi coche. Pero llegué. Y eso me hizo el pensamiento de que me dejaba llevar por otra persona. De que iba, ¿sabéis incluso lo que me pasó? Vi cosas de Ginamar, que es donde yo vivo, a Las Palmas, que habitualmente no les pongo atención. El mar, pues yo soy una enamorada del mar, a mí que yo voy a muchos sitios, pero que no me saquen de mi isla Canaria, porque el mar es para mí precioso. El mar lo veía de una forma. Miro para la montaña, vi unas aves que, yo digo, pero ¿cuántos años llevo yo aquí? Y esto está allá, así yo sola. Y estas aves están allá arriba. Unos huecos tan bonitos en esas montañas. Y yo decía, ¡ah! El conductor es otro. Y yo disfrutando como una loca, parecía una niña chica, como en el del paisaje. Y el Señor me decía, ¿ves por qué muchas veces no disfrutas tu vida? Porque vas llevando el coche, ¿qué os pasa? ¿No os pasa? Estás atento a que sea aquel, mira aquel que no puso el indicador, mira el otro que porque me frena casi me choco, yo, ¿cómo está la carretera? Eso es lo que hacemos los conductores, yo no sé ustedes, pero a mí sí. Y eso que soy de las buenas, es decir, no buena conductora, soy muy mala conductora, pero soy de las que pienso, vístete despacio, que tienes prisa. Así que paciencia, que la vida, que los demás no son tú. Pero imaginaos, pero me he perdido un montón de cosas porque no dejaba. Pues entonces el Señor me decía, ¿cuántas cosas te has perdido? Por estar ansiosa, por estar pensando en ti, por llevar con tu vida y no te has dejado ser, no me has dado la llave y te has sentado de copiloto disfrutando de todas esas cosas que podrías hacerlas si confiaras más en mí. Digo, ¡ay, Señor, perdóname, perdóname! Porque es cierto, cómo nos habla el Señor con las cosas cotidianas, con esas cosas cotidianas de nuestra vida. Me sorprendieron tanto esas cosas físicas, esas cosas naturales,
que espiritualmente el Señor, bueno, yo todavía estoy asimilando todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto nos pasa en el trabajo, en situaciones familiares, que ya parece que la vida se nos acabó porque hay alguien enfermo, porque hemos perdido el trabajo, porque la economía no nos llega, porque los compañeros del trabajo están ahí fastidiándonos, por decirlo? Y el Señor dice, bájate, deja que yo lleve el volante, confía en que yo sé cómo llegar a la meta, aún en tus circunstancias. Déjame que yo no me voy a equivocar. Y tú encima podrás ir de copiloto como hacía yo. Bueno, yo no iba de copiloto, pero iba sentada tranquilamente en la guagua y vas a ir disfrutando del paisaje. Eso es lo que nos dice el Señor, el Espíritu Santo, cuando tú y yo estamos en problemas. Déjalo, no lo cojas, déjame a mí que yo lo llevo. El viaje de la vida es largo y cansado y muchas veces nos viene bien que otro tome el volante. Aquí no, pero en la península mi hijo ahora mismo va a ir a un sitio desde Burgos hasta Valencia, le va a costar 7 horas de viaje. La alegría que me dijo que iba a ir con otro compañero para poder hacer el cambio del volante. Pues imaginaos nosotros nuestra vida para hacer el cambio del volante, poder llevar, que otro lleve, porque nuestra vida es muy cansada. Cuando recordáis en plena tormenta, cuando nuestro Señor Jesús estaba durmiendo y allí bregando los apóstoles, los pecadores, ay, ay, la tormenta, ay, este hombre se nos está durmiendo aquí. Estaba tranquilo, era el chofe y resulta que estaba dormido. Y estaba tan tranquilo, pero ¿para qué os ponéis? Mirad, párate. ¡Ah! Señor, el secreto, tengo que dejarte el volante. Tengo que dejarte el volante de mi vida. Y así pasaríamos nuestras tormentas. Mientras ellas están, Dios nos está guiando. Y nosotros en plena tormenta podremos descansar. Podremos descansar, podremos descansar. Como conclusión, hemos hecho una comparativa entre ciertos elementos de un coche y nuestra vida para recordar elementos o recursos que Dios nos ha dado para poder estar en la comunión con Él, para poder transitar en estos caminos de la vida cristiana y poder llegar a la meta, que es estar eternamente en su presencia. Eso es total. Jesús dio el primer paso. Allí en la vida, en la cruz del Calvario, Él dio el primer paso para que nosotros vayamos a esa vida eterna. Abrió el camino por nosotros, pero el camino aquí, y seguro que si os pregunto a cada uno de vosotros, es difícil y angosto. Cada uno de ustedes tendrá testimonios difíciles y angostos, ¿verdad? Así como yo también. Este camino es difícil de transitar y para poder llegar a esa presencia que ya tenemos, pero que todavía la saludamos de lejos, como decían los antiguos, la saludamos de lejos porque la saludamos. Nosotros estamos aquí, Él nos proveyó de esas herramientas o personas que nos ayudan en este camino. Y hoy hemos visto 3 recursos muy importantes. Los 3 dados para fortalecer nuestra vida y salir victoriosos de las situaciones que tengamos. Porque otra profecía, vais a tener problemas, vais a caminar caminos angostos, vas a ir, eso. Ahora, decisión. ¿A quién le dejo en ese momento las llaves de mi vida? ¿La conduzco yo, voy buscándome las consecuencias, voy hacia así? O digo, mira Señor, esto está pasando, esta situación está, todo esto es verdad, pero hay un conductor al que te quiero dejar mi llave, a ti, para que me guíes, para que me lleves y yo de copiloto, disfrutando encima del pasaje. ¿A quién le vamos a dar esa llave? Cada uno de estos 3 elementos, la palabra, la oración, y el Espíritu Santo, son buenos en sí mismos. Pero ¿sabéis lo que son juntos? Una bomba. Una bomba. La palabra, wow, conocer al Señor, que es cuando Dios nos habla. La oración es yo decirle al Señor y Él decirme a mí. Y el Espíritu Santo guiándonos en nuestra vida es una bomba. ¿Y qué sucederá? Que dentro de X años, si seguimos ese hábito, esa comunión, ¿sabéis? Miraréis para atrás y diréis, wow, pues he llegado, pero no estoy allá. No es lo mismo estar allí que estar allí. Allí estaba hace unos años, pero decidí poner en mi vida la palabra, la oración y al Espíritu Santo. Y hoy estoy ahí. Así que ánimo, anímate, glorifica a Dios y sigue ese camino de madurez. Hay muchos métodos, hay muchos caminos, pero solo hay un Cristo. Y hay estos 3 elementos son imprescindibles. No puedo decir otra palabra.
para que podamos seguir creciendo, llegar a ese varón perfecto, a la altura y la plenitud de Cristo. Terminamos, oramos para esta palabra. Señor, gracias.